A dar inicio a la unidad 3 titulada División de fracciones y operaciones combinadas. Es decir, vamos a aprender cuál es el proceso para dividir fracciones y operaciones que conlleven división y las otras operaciones que ya conocemos. La primera clase es un practical aprendido. Pues aquí nos da definiciones, por ejemplo, el recíproco de un número, cómo encontrarlo. Nos dice que también cualquier número dividido entre 1 da como resultado el mismo número. Por ejemplo, 4 entre 1 es igual a 4 y sucede lo mismo si el número es decimal o si es una fracción. Ahora, también tenemos una propiedad de la división, que al multiplicar el dividendo y el divisor por un mismo número, el resultado no varía. Por ejemplo, tenemos la división 12 entre 3, ambos se multiplican por 5, tenemos 60 entre 15. Y como 60 entre 15 es igual a 4, entonces 12 entre 3 también es igual a 4. Ya el trabajo como tal les pide en el número 1 que encuentren el recíproco. Por ejemplo, el recíproco de 5 sextos sería intercambiar la posición. Sería 6 sobre 5 o 6 quintos, que es lo mismo. Ahora, al efectuar esta división, por ejemplo 8 entre 1, ya lo habíamos visto en la parte de arriba de la teoría, el resultado sería 8. Ahora, aquí debemos de completar en estas casillas. Por ejemplo, pensar por qué número se multiplicó el 6 para que nos diera 60, que sería 10. Y entonces, como aquí se multiplicó por 10, también lo debemos de hacer aquí. 3 por 10 es 30. 60 entre 30 nos da 2, por lo tanto el resultado de 6 entre 3 es 2. De igual manera, pues se debe de realizar los demás. Ahora sí vamos con la clase, que es la 1.2, división de la unidad, es decir, 1 entre una fracción unitaria. Recordemos que una fracción unitaria es aquella que tiene por numerador un 1, es decir, que en la parte de arriba aparece 1 sobre cualquier otro número. Eso es una fracción unitaria y la unidad es 1. Previo al análisis tenemos un recuerda. Si un listón de 10 centímetros de longitud se corta en listoncitos de 2 centímetros, ¿cuántos listoncitos se obtiene? ¿Qué operación se realizaste para saberlo? Fijémonos, aquí tenemos 10 centímetros y los vamos a ir cortando en pedacitos de esto. Aquí nos saldría 1, 2 y así sucesivamente. Lo podemos hacer utilizando la gráfica. Pero si lo queremos hacer ya con operación, pues eso sería los 10 centímetros del listón grande entre la medida de lo que se va a ir cortando, es decir, entre 2 centímetros. Y 10 entre 2 es 5, pues 5 por 2 es 10. Es decir, que la respuesta del recuerda pues sería 5. Y pues la operación que se realiza es una división. Ahora vamos con el analiza. Dice que un listón de 1 metro de longitud se cortará en listoncitos de 1/6 de metro. ¿Cuántos centímetros se obtendrán? Escribe el pollo y encuentra la respuesta. Entonces es parecida a esta situación, pero ahora en lugar de dividir entre un número entero o natural, estamos dividiendo entre una fracción. La unidad entre una fracción unitaria. Tiene 1 por numerador y cualquier otro número por denominador. Entonces aquí ya tenemos el po sería 1 entre 1/6. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad que vimos en el practical aprendido en la clase 1.1, es decir, que si yo multiplico este número por un número, debo de multiplicar también por este y el resultado de esta división va a ser el mismo resultado de esta. Entonces ahora pensemos, la intención aquí de aplicar esa propiedad de la multiplicación sería esta fracción convertirla pues en número natural. Entonces recordemos que el recíproco de 1/6 pues sería intercambiar las posiciones, entonces de tal manera que quede 6 sobre 1 y 6 sobre 1 es lo mismo que 6, es decir que el número recíproco de 1/6 es 6. Y recordemos, si multiplicamos un número por su recíproco, el resultado sería 1. Entonces ya tenemos un entero. Entonces lo que debemos de hacer aquí es multiplicar, ya vimos que es por un número 6, para que tengamos todo con números naturales y se nos haga más fácil la división. Entonces veamos, 1 por 6 es 6. Y 1/6 por 6, como el recíproco de 1/6 es 6, ya sabemos que eso nos va a dar 1, ¿verdad?
podemos hacer la comprobación al multiplicar un sexto por 6. Recordemos que sería 1 por 6, nos da 6, y el mismo denominador. 6 entre 6 al final es 1, ¿verdad? Ahí está la comprobación. Entonces, 6 entre 1, es decir, que el número, al multiplicarlo por 1 nos resulta 6, pues sería 6. Entonces, como en esta división el resultado dio 6, implica que para esta, que es el problema inicial, la respuesta también debe de ser 6. Es decir, el mismo resultado, pues la división la multiplicamos por el mismo número. De tal manera que al partir este metro de listón, irlos cortando en un sexto de metro, nos van a salir 6 listoncitos, como podemos ver aquí en la ilustración. Entonces el comprende nos dice el resultado de dividir la unidad entre una fracción unitaria es igual al denominador de la fracción. Tenemos 1 entre 1 sobre d, donde d es cualquier número natural. Entonces aquí tenemos un ejemplo. 1 entre 1 séptimo. Ya sabemos que esto, por este comprende, la respuesta va a ser el denominador. El denominador de la fracción es 7, entonces el resultado sería 7. Y aquí nos estamos ahorrando el hecho de tener que multiplicar por el inverso de un séptimo, que sería 7, ¿verdad? Pero se puede hacer la comprobación de igual manera. En caso del resuelve, podrían realizar 1A, 1B, 1C y el ejercicio 2.